Buenos días a todas y a todos. El día de hoy, como parte del programa de capacitación de la Escuela Nacional de Protección Civil, nos han encomendado la tarea de dar una charla que viene, es el complemento de la charla anterior, pero ahora vamos a ver sus usos y características. ¿Para qué nos sirve recolectar toda esta información? De qué sirve conocer la magnitud, cómo se han ido enfocando hacia situaciones muy particulares, incluso del entorno donde nos localizamos en este momento. Entonces, sin más, pues comenzamos. Primero que nada, ¿puedo mover esta pantalla? ¿Sí? Ok. La sismicidad en México. Vamos a retomar la última parte del curso anterior. Primero se preguntaría, ¿cuál es el estado con mayor sismicidad de la República Mexicana? ¿Guerrero acaso? ¿Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Colima o la Ciudad de México? Bueno, aquí tenemos la sismicidad que aparece de 1990 a 1999, publicado por el Servicio Sismológico Nacional, el Instituto de Geofísica, donde nos indica dónde se han concentrado la mayor cantidad de sismos. Y de esto podemos decir que el estado de Oaxaca es, en los últimos años, el que ha registrado la mayor actividad. ¿Pero por qué? Bueno, ya vieron la parte de las placas tectónicas, por eso es que ocurren grandes sismos en México y una cantidad importante. La subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa norteamericana es la que genera la mayor sismicidad en el país. Bueno, para tener un acercamiento o una idea más o un panorama más general de esta parte, pues aquí tengo unas gráficas que el Servicio Sismológico Nacional nos ha dado sobre la sismicidad en los últimos 4 años. La de 2020 aún no sale, toda vez que no ha terminado el ciclo, pero tenemos la de 2016. Aquí vemos que durante ese periodo en Oaxaca se registraron el 36% de los sismos a lo largo de este año, de 2016. Durante 2017, nuevamente en Oaxaca el 48%. En 2018, la sismicidad sigue siendo en Oaxaca con el 65% de los sismos registrados. Esto debido a que después del sismo de magnitud 8.1 se registró una gran cantidad de réplicas de este sismo, perdón, 8.2 del 7 de septiembre de 2017, una gran cantidad de réplicas que contribuyeron a que el estado de Oaxaca fuera el que registra la mayor sismicidad durante este año. Finalmente, en 2019, nuevamente el estado de Oaxaca tiene un 54% de la sismicidad. Bueno, ¿y por qué es importante esto? Bueno, debido a que la distribución de la población que se tienen en estos lugares donde hay sismos, pues podemos ver que habrá mucha gente afectada. Las barras en color rojo sobre el mapa representan en millones de personas en las regiones. Esta de 18, pues son 18 millones de personas para la región centro, mientras que en esta región o en la capital de Oaxaca, pues solamente alcanza un máximo de 250,000 personas en promedio, son unidades de millón. Entonces, es como es la distribución de la gente, pero también vemos que es muy cercana a ser la población expuesta a sismos fuertes en toda esta región. Esta gráfica es un comparativo muy bueno para saber cuánta población va a salir afectada. Tan solo en 2017 hubo 26,413 sismos.
A ver, ¿qué pasó allí? ¿Alguien movió? Nuevamente hay que proyectarlo. Bueno, yo lo proyecto. Yo tengo aquí el ratón. Puedo moverlo. Sí, gracias. Ok. Ok. Una disculpa, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Ok. Bueno, y ahora con esta información, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que México es un país que sísmicamente activo, que hay una gran población expuesta. Entonces, ahora, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, primero que nada, pues hacemos una clasificación de los sismos más importantes que han existido y que han generado daño. En este caso, nuevamente nos basamos en el estudio del Servicio Sismológico Nacional de 1999, pero además se anexan los sismos más importantes del siglo XX, que son los de 2017, el del 7 de septiembre de magnitud 8.2 y el del 19 de septiembre de magnitud 7.1 en los límites de Puebla y Morelos. Bueno, en este gráfico nos faltó anexar el último sismo del 23 de junio de este año en la zona de Oaxaca, pero los daños no fueron tan considerables como los dos mencionados con anterioridad. Bueno, aquí tenemos un gráfico donde nos muestra de forma más clara los 123 sismos reportados desde 1999 a 2020 con magnitud superior a 6.8. ¿Por qué tomamos 6.8? Porque a partir de esa magnitud se han presentado daños generalizados en algunas regiones, entonces esta parte es muy importante conocerla y aquí vemos que efectivamente la zona donde se han presentado esta sismicidad pues viene representada por la zona de subducción donde se generan los mayores sismos, además de las zonas transicionales que están al noroeste del país, en la zona de Mexicali, en Baja California y todo el mar de Cortés. Aquí tenemos algunas imágenes de los daños provocados por el sismo de magnitud 8.2 del 3 de junio de 1932. Aquí también vemos dónde se localiza el epicentro de este sismo. Tenemos el del 19 de septiembre de 1985 en las costas de Michoacán, también con alguna imagen representativa del daño ocasionado. El del 9 de octubre de 1995 de magnitud 8 en las costas de Colima. El del 4 de abril de 2010 de magnitud 7.2 en Mexicali, que este sismo es diferente a estos porque este es de un sismo de falla transcurrente, ya vieron las definiciones en el tema anterior. El del 15 de junio de 1999 de magnitud 7.1 en los límites de Tehuacán, Puebla. Y bueno, el del 7 de septiembre de 2017 de magnitud 8.2, que si bien fue un sismo que estuvo bastante alejado del límite o de la costa mexicana y de la población en general, pero dada su magnitud llegó a ocasionar grandes estragos, principalmente en el istmo de Tehuantepec. Aquí tenemos una imagen representativa. Y bueno, finalmente el del 19 de septiembre de 2017, que ocasionó los mayores daños, los ocasionó a estructuras grandes en la Ciudad de México. Hubo daños también en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca, pero con situaciones en viviendas de 1 o 2 niveles. Bueno, pasamos a la siguiente parte de este curso, que es el impacto en la investigación y la normatividad. Al final del curso podemos hacer la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a seguir avanzando para ver qué es lo que ha sucedido.
Ok, el impacto en la investigación y la normatividad, pues a partir de esta información, pues los sismos han ocurrido durante toda la historia de la humanidad, desde que el ser humano tiene memoria. Algunos de los primeros intentos, pues fue el sismógrafo fabricado por Shenzhen en el año 132 en China. Aquí vemos lo que hacía este aparato es soltar una canica o una bola que estaba dentro de la vasija, y con eso ellos sabían la dirección de donde provenía el sismo, y lo que hacían era enviar las tropas hacia esa dirección para ver los daños o qué era lo que estaba ocasionando ese movimiento. En la actualidad, pues ya se mencionaron, los equipos actuales están más enfocados a acelerógrafos y sismógrafos, aunque también en los últimos años han tomado relevancia los de deformación o GPS. Aquí vemos que por tamaño pues pueden entrar en cualquier situación y en cualquier lugar. La imagen del fondo es el primer sismógrafo que existiera, un tambor que está precisamente en el Museo de Observatorio, y ahora la comparación con los sismógrafos actuales. Bueno, ahora con toda esta información, pues aquí viene un ejemplo de cómo se hace el monitoreo con toda esta red de instrumentación que se ha instalado principalmente en la zona del Pacífico para detectar los sismos, que es la zona donde tienen mayor generación. Este ejemplo que estamos viendo es lo ocurrido durante el sismo de 2017, del 7 de septiembre del 2017 a las 23:49 horas, tiempo local. Vemos cómo se empezó a activar las estaciones distribuidas. Estas estaciones cuentan con acelerógrafos, principalmente para no saturar la señal, como lo vieron en el curso anterior, ya les dieron una explicación de esa parte, y esto hace que a su vez mande una señal vía aérea o radiotransmisión que activa la alerta sísmica. Dada la distancia del epicentro del sismo y donde se empezó a registrar, fue posible que el alertamiento fuera con tiempo de holgura. En este caso fue hasta de 1 minuto con 20 segundos. Las instituciones que se dedican a recolectar esta información, la magnitud y la ubicación, pues está el Servicio Sismológico Nacional a nivel nación, que pertenece al Instituto de Geofísica. Una de las fuentes más recurridas a nivel internacional, pues es el Servicio Geológico Americano, o el USGS. El mapa de intensidades lo provee el Instituto de Ingeniería, y el alertamiento temprano, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, mejor conocido como CIRES. Aproximadamente existen 500 estaciones sísmicas, de las cuales 350 son para movimientos fuertes o acelerómetros, y el resto de alta sensibilidad, velocímetros o sismómetros, y además que el 28% monitorea el Valle de México y sus alrededores. Ok, bueno, ¿y para qué nos sirve toda esta información? Sabemos que no se pueden predecir los sismos, no sabemos de qué magnitud van a ser. Lo que sí sabemos es en qué regiones se genera la mayor sismicidad, esto por el monitoreo y el historial o los catálogos sísmicos que se están realizando. Entonces, con esta información, lo primero que se evalúa pues es la actividad sísmica en las fuentes generadoras de temblores, y después se integran los efectos que producen los sismos, los efectos en el sitio que producen los sismos, y entonces ahora sí se puede conocer en su totalidad el probable daño que se va a tener en esta área. ¿Cómo se hace esto? Pues se caracteriza la fuente, se hacen los modelos de recurrencia, es decir, qué tan frecuente es que ocurra un sismo de magnitud tal que exceda determinada, o un sismo que exceda una magnitud en un intervalo de tiempo. Se pueden seccionar por fuentes sísmicas
la distribución de los sismos en cada fuente, es decir, su profundidad y ubicación, y se pueden hacer algunas aproximaciones o algunas estadísticas que nos dice cuál va a ser su ley de atenuación, es decir, la intensidad que va a presentar en determinado punto, dependiendo a la distancia donde nos ubiquemos del epicentro o hipocentro. También en cualquiera de las dos situaciones puede generarse. Una vez que tenemos eso, podemos generar algo que se le conoce como espectro de peligro uniforme, que es una gráfica de aceleraciones o de pseudoaceleraciones versus un periodo estructural. Este periodo estructural nos indica que para un suelo o en tiempo estructural cero, que es representativo para el suelo, va a haber una aceleración aproximada de 110 gales, al menos para esta probabilidad de retorno, mientras que para una estructura de un segundo, pues va a andar del orden de los 100 gales. Es aproximadamente lo que nos está diciendo. Es decir, se calculan las tasas de excedencia de aceleración para cada periodo estructural y también para el suelo, la PGA o el movimiento en roca, o la aceleración máxima en roca. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve toda esta información? Bueno, ahora ya podemos, con esta información, hacer mapas de aceleraciones que se pueden alcanzar en un periodo o en un intervalo de tiempo. Es decir, se esperaría que dentro de un intervalo de tiempo al menos ocurra un sismo de determinadas características que pueda ocasionar que se rebasen aceleraciones de determinadas características. Por ejemplo, aquí tenemos aceleraciones máximas del terreno para un periodo de retorno de 500 años, y vemos que para la zona de subducción, dentro de ese periodo, al menos para este mapa o este cálculo que se realizó, se alcanzan hasta 675 gales, es decir, más del 50% de G. Aquí podemos hacer mapas ahora de aceleración y que nos va a representar dónde van a estar las zonas que van a tener mayor peligro o están sujetos a una mayor amenaza sísmica. Como vemos, se vuelven a iluminar las zonas donde se presentan los sismos de mayor magnitud. Con esta información, ahora se puede hacer una zonificación sísmica de todo el territorio nacional. En este caso, la zonificación sísmica la ha realizado la Comisión Federal de Electricidad. Su última versión es la de 2015, donde nos enlista que la zona A es una zona de baja sismicidad, la zona B es de moderada sismicidad, la zona C de alta sismicidad y la zona D de muy alta sismicidad. Esto, si lo comparamos con los sismos que han ocurrido, los sismos fuertes que han ocurrido a lo largo de los que se tienen registros desde 1990 hasta 2020, aquí una disculpa, es 2020, podemos notar que efectivamente la zona de muy alta sismicidad es la zona D, mientras que zonas de sismicidad alta son las zonas C, las que se representan en color naranja dentro del mapa. Además, con toda esta información, la información instrumental y todos estos detalles y caracterizaciones de fuentes, ahora se pueden hacer mapas de intensidades que nos van a indicar también las zonas donde las máximas aceleraciones o las máximas también intensidades que van a ocurrir en determinadas regiones. Por ejemplo, el mapa de intensidades que publicó el Instituto de Ingeniería para el sismo del 19 de septiembre, vemos que las máximas intensidades o muy fuerte, una intensidad macrosísmica o muy fuerte, se dio en la zona cercana al epicentro, en los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca y Puebla principalmente, mientras que fue moderado en el Estado de México, en algunas regiones igual de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Y después se sintió de forma leve en algunas otras regiones. Incluso se puede decir que en toda la zona centro, desde Guanajuato hasta Chiapas, se pudo percibir el sismo de forma leve. Durante ese sismo hubo reportes de la ciudad de Celaya que llegaron a sentir el movimiento. No ocasionó daños, pero sí hubo reportes de que llegaron a sentir el movimiento sísmico de ese día.
¿Qué nos indica todo esto? Pues nos da una idea general, un panorama general de dónde se van a presentar los mayores daños. En este caso, pues efectivamente fueron los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Guerrero. Pero pues también aquí entra la disyuntiva y la Ciudad de México, ¿qué pasó? Si no está iluminado en color rojo porque hubo daños. Ahorita avanzando en la presentación, vamos a ver esa parte del efecto de sitio. Bueno, toda esta información ha sido compilada en manuales de diseños de obras civiles. La Comisión Federal de Electricidad ha tenido varias versiones de estos manuales de diseños, el primero en 1969, una revisión en 1993, la segunda revisión en 2008, y finalmente la que tenemos en la actualidad y que es vigente es la de 2015, la cual también ya viene incluida con el programa Prodigy, que nos da una idea más general de lo que vamos a tener en el país a nivel de aceleraciones. Nosotros podemos colocar el punto de interés y nos va a decir latitud, longitud y la aceleración en determinado lugar que se pueden alcanzar las aceleraciones, esto aclarando que es para el terreno firme o roca o la PGA, como veíamos en las gráficas anteriores, para un periodo de retorno determinado TR y la zona sísmica a la que pertenece. Entonces, esto nos da una idea o un panorama general de lo que vamos a obtener para determinada región del país. Al centro dentro del Distrito Federal, antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el primer reglamento se publicó en 1921, pero no abordaba el tema sísmico. Por primera vez se aborda el tema sísmico en 1942. ¿Qué es lo que sucede? Que en 1921 todavía no era el auge de los edificios grandes, en la Ciudad de México todas las estructuras eran de entre 2 y 3 niveles, y por la distancia que se tiene a las fuentes sísmicas, pues los daños ocasionados eran en ocasiones menores, pero en 1942 con el auge del acero y todas estas tendencias industriales que se dieron durante el siglo XX, hubo un gran desarrollo y se toca por primera vez en 1942 el tema sísmico. Posteriormente, durante el sismo del Ángel del 28 de julio de 1957, se utilizaron unas normas de emergencia. ¿Por qué? Porque empezaron a haber daños a algunas imágenes representativas, es el Ángel de la Independencia en el suelo. Hubo nuevas actualizaciones en 1966. En 1976, nuevamente, el sismo hizo que hubiera unas normas de emergencia con las nuevas características, con la investigación que se tenía hasta ese momento, y en 1985 salen las normas de emergencia. Finalmente, en 2004, bueno, aquí está. En 2004 sale un reglamento que estuvo vigente hasta 2016. Fue uno de los más actualizados en su momento y uno de los más reconocidos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, dadas sus características. Incluso fue base para muchos países, incluso tanto estatal como a nivel internacional. En 2016, después del sismo, nuevamente se hace un reajuste al reglamento, donde ya se consideran las tecnologías actuales de la investigación referente al peligro y a la amenaza sísmica, y es la que se encuentra vigente hasta el momento. En la actualidad, todos los estados cuentan con reglamentos a nivel estatal o municipal de construcción, y todos hacen recomendaciones para criterios mínimos de diseño sismorresistente, los cuales están asociados a los dos reglamentos que ya mencionamos, tanto al de CFE, al manual de diseño. No, el de CFE no es como tal un reglamento, son recomendaciones de diseño, mientras que el de la Ciudad de México en las normas técnicas complementarias, sí tiene función de reglamento. Ok, bueno, nuevamente retomando un poco el tema de los equipos. Bueno, ¿y qué hacemos con la información que nos dan estos equipos? ¿Para qué nos sirve?
Ya vimos una primera parte, podemos calcular la amenaza sísmica a nivel de terreno firme o roca, pero ahora también podemos utilizar esta información para saber los efectos de sitio o los movimientos que se generan en lugares donde no se tiene roca, sino más bien suelos cuaternarios, se les conocen geológicamente, o suelos recientes, es decir, material no consolidado. Tenemos aquí un esquema. A partir de los sismos de 1985 en México, Armenia en 1988 y Loma Prieta en 1999, se hizo claro que los daños causados por los sismos intensos están asociados a las amplificaciones del movimiento sísmico en las capas blandas superficiales. Aquí tenemos un corte esquemático del Valle de México y los registros de aceleración en forma vertical que se registraron para las zonas que se conocen como de lago y en color rojo y terreno firme en color verde. Estos son para el sismo de 1985. Entonces vemos que las mayores aceleraciones se registraron en las zonas del lago. ¿Qué es esto? Bueno, es algo que se le conoce como efectos de sitio y que son las alteraciones que sufren las ondas sísmicas debido a los cambios de la geología local, es decir, a la geometría y composición de la superficie, incluyendo la presencia de depósitos superficiales compuestos principalmente por arcillas o arenas o materiales sueltos. Y ya vimos esta parte, aquí tenemos la geología del Valle de México y vemos que toda esta zona en café claro es la zona lacustre. ¿Qué es lo que sucede? Pues que viene un sismo al pasar por las rocas o de las diferentes capas de la Tierra, llega a sedimentos blandos y sufre un fenómeno que se conoce como amplificación de la onda sísmica. Aquí les muestro un video que armé de diferentes situaciones que engloba todo lo que se ha visto hasta el momento. Vemos que el globo terráqueo, la Tierra, está dividida en grandes placas tectónicas que están en constante movimiento. Aquí vemos el tema representativo de la subducción. Vemos cómo si lo queremos ver aquí, esto sería la placa de Coco subduciéndose sobre la placa norteamericana. Este es un ejemplo de otra región, pero está bastante bien explicado el fenómeno. Llega el momento de la ruptura generando un sismo de magnitudes tales que afectan a la población y es registrado y percibido por gran parte de la población cercana al epicentro. Se genera el sismo, pueden haber otros efectos como el tsunami, las ondas viajan a través de la corteza terrestre, en la parte superficial se van atenuando con la distancia, pero eventualmente llegan a lugares como la Ciudad de México, que debido a las características geológicas sufren el fenómeno que se conoce como amplificación de la onda sísmica o los efectos de sitio. Este video representa bastante bien esta situación. Entonces, ahora conocemos que existen efectos de amplificación, entonces ahora podemos utilizar toda la información recolectada, principalmente en lugares como la Ciudad de México o en ciudades importantes, y se pueden hacer estudios de microsonificación sísmica, que incluye pues hacer mediciones en distintos lugares, conocer el resultado o el contenido de frecuencias de ese sismo y la forma de oscilar del suelo, que se representa en una frecuencia característica que va a depender del tamaño o el espesor de los materiales blandos en la zona. Una forma de representarlos pues es a través de un modelo de velocidades, de las capas, que a su vez nos puede ayudar a generar lo que conocemos como una función de transferencia. Esto lo podemos hacer a través de métodos numéricos, es decir, matemáticamente, o por métodos experimentales, es decir, utilizando los registros que tenemos de las redes acelerométricas antes mencionadas. Aquí tenemos un ejemplo, también podemos hacerlo de forma directa en campo con sismómetros o acelerómetros y obtener ese mismo resultado. ¿Para qué sirve toda esta información? Pues para utilizar o hacer mapas de zonificaciones sísmicas o los periodos de oscilar del suelo en determinadas áreas, dependiendo del tipo de materiales que estén presentes. Aquí tenemos el mapa que se está indicando con el cursor,
tenemos un mapa de isoperiodos, es decir, los periodos que se presentan o los periodos fundamentales del suelo en las regiones del lago, y aquí tenemos una zonificación sísmica. Este se incluyó en el reglamento de construcciones del 2004. Si bien es del reglamento anterior, sigue vigente en el reglamento actual. La única diferencia es que ahora se toman en consideración la subsidencia del suelo y cómo va a cambiar estos periodos fundamentales del suelo respecto al tiempo debido a la subsidencia. Bueno, pasamos a otra parte que son las implicaciones en el diseño y en las edificaciones resistentes a sismos fuertes. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, la respuesta de los edificios al movimiento sísmico. Es decir, tenemos cargas dinámicas y cargas estáticas. Las cargas estáticas son el mismo peso de la estructura, todos sus elementos estructurales, mientras que las cargas dinámicas son el viento o el sismo. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte del sismo. Hay todo otro estudio para la parte del viento que también llega a afectar a este diseño estructural. Bueno, esta excitación dinámica es una función en el tiempo y el sismo es el que mejor la representa. Vemos que podemos representar a la estructura como un sistema de un grado de libertad. Es nada más como decir, bueno, es como tener una paleta de la Subsipop que tiene una parte larga, como en este caso sería el palito de la paleta, y la parte de la masa, pues el caramelo en sí. Y van a tener una forma de oscilar característica, o que se le conoce como periodo fundamental de vibración, la cual, cuando se excita por un sismo, también va a tener un amortiguamiento, es decir, va a haber restricciones al movimiento. Esta respuesta también la podemos obtener o podemos hacer aproximaciones de las respuestas que van a tener diferentes estructuras, es decir, de diferentes tamaños o de diferentes periodos estructurales que veíamos al inicio. Nosotros utilizamos un sismo y obtenemos el espectro de respuesta. El espectro de respuesta lo que nos indica es las aceleraciones máximas que va a alcanzar una estructura de determinado periodo estructural. El periodo estructural va a estar determinado por la altura y la masa del edificio. Es decir, va a tener un diferente periodo estructural, una estructura que tenga 12 metros y un peso de 14 toneladas a una estructura que tenga 50 o 60 metros de altura y un peso de 100 toneladas, por decirlo así. Entonces, aquí vemos cómo empiezan a cambiar las respuestas de estos edificios ante la excitación sísmica. En este caso utilizamos el de entrada o la semilla o como señal de entrada del sismo, y vamos obteniendo las diferentes respuestas para diferentes estructuras con diferente periodo estructural, y es lo que va armando la gráfica que conocemos como espectros de respuesta. Un espectro de respuesta es la representación gráfica de la respuesta máxima en función del periodo natural de vibración de un sistema, y nos da información de toda una familia de sistemas de un grado de libertad, es decir, no ponemos mayores condicionantes más que la altura y sus características de diseño. Y eso es lo que nos da un sistema de un grado de libertad. Entonces aquí podemos, por ejemplo, para la respuesta para una estructura de un grado de libertad con periodo T1, aquí tenemos su respuesta. Una estructura de un grado de libertad con periodo T2, pues aquí está su respuesta, y así sucesivamente, dependiendo de la altura va a ir cambiando esto. Entonces, un espectro de respuesta es la representación gráfica de la respuesta máxima que puede alcanzar un sistema de un grado de libertad, que esto a su vez nos viene representando a nuestras estructuras. Puede ser una casa de un nivel, una casa de 5 niveles o un edificio de departamentos de 10, 12 o 15 niveles. Se sacan muchos espectros de respuesta para cada uno de los sismos que se tiene en registro, y con esto se pueden hacer espectros de diseño. Esta es la reglamentación en sí. Ya nosotros conocemos cuáles son las aceleraciones máximas,
qué es lo que esperamos para cada uno de estos. Entonces ahora podemos hacer espectros de respuesta que envuelvan a las gráficas anteriores. Se parametrizan estas gráficas y podemos decir que estamos cubriendo los niveles de aceleración máxima que pueden alcanzar. También es cierto, existen diferentes tipos de estructuraciones de acuerdo a su prioridad, de estructuras tipo A, estructuras tipo B, pero en general es lo que nos conlleva. Las aplicaciones directas, es decir, empezamos con el estudio de suelo, que vimos en los efectos de sitio, hacemos nuestros mapas de aceleración, y finalmente obtenemos nuestros espectros de respuesta para cada sismo en determinadas regiones del lago y obtenemos los espectros de diseño. Estos ya se pueden incluir en los reglamentos de construcción. Y tal como lo hace el manual de diseño de CFE que ya vimos, aquí nuevamente tenemos, por ejemplo, el caso de una región en el centro del país, que en este caso son los límites de Puebla y Veracruz. Nos pone un periodo de retorno de 400 años aproximadamente, con una aceleración del suelo de 123 gales. ¿Por qué? Porque hay conocimiento que en esa región se generó un sismo en 1922, el sismo de Jalapa, que alcanzaron estas aceleraciones. Entonces se incluye, además de eso se le da un porcentaje de error para estar cubiertos en situaciones adversas. Es decir, si tuvimos un sismo de magnitud 7, se calcula con un sismo de magnitud 7.2 o 7.3 para cubrir esa parte de aceleraciones máximas posibles esperadas en un determinado periodo de tiempo. Finalmente, el coeficiente sísmico se toma para la parte más amplia o para el periodo estructural donde se registra la mayor respuesta, que en este caso nos viene representando 423 gales. El caso de la Ciudad de México también tiene su programa disponible en la página de la Ciudad de México, pues se conoce como SACIT y viene incluido también en el reglamento de 2017. Además, con toda esta información se pueden hacer recomendaciones como el Manual de Autoconstrucción Sismoresistente publicada por Senapred en 2017, donde incluye toda una investigación sísmica en construcción de viviendas de mampostería. Finalmente, también con toda esta información podemos identificar las propiedades dinámicas de una estructura, es decir, cómo se está comportando. Puede ser con registros de ruido sísmico en determinado intervalo de tiempo o registros de sismos reales. Con eso nosotros podemos saber cuál es el estado de salud estructural de las construcciones a través de un procedimiento analítico que nos dice cuáles son sus periodos fundamentales, tanto en las direcciones de traslación, es decir, en el sentido XY, como en sus momentos de torsión o si está girando la estructura. Finalmente, todos estos procedimientos, esto es a grosso modo, hay muchas cosas que están detrás de todo esto, es nada más un panorama general. Finalmente, todo esto se integra en algo que se le conoce como el cálculo de riesgo. Tenemos la amenaza o el peligro que ya conocemos, la exposición es todas las construcciones que se tienen en determinada región y la vulnerabilidad. Si conocemos el estado de salud estructural de una vivienda o de una construcción, o se han hecho modelos matemáticos para determinados tipos de construcciones, como en este caso las construcciones de mampostería, que son muy comunes en México, se pueden obtener curvas de vulnerabilidad y todo esto se puede integrar para obtener la estimación del riesgo sísmico para diferentes periodos de retorno. Sus aplicaciones directas es la preparación de emergencias, la reducción de la vulnerabilidad, la planeación territorial y la protección financiera. Es decir, con esto se intentan cubrir pérdidas económicas y principalmente pérdidas humanas. No está de más recordarles que en caso de un sismo, si bien no está dentro de nuestras manos tener el control de todo este análisis o todos estos procedimientos, pero sí podemos prepararnos para que cuando sucede un sismo
debemos de saber cómo prepararnos, cómo actuar y qué hacer. Por eso tenemos que prepararnos, la forma de actuar y revisar. Finalmente, en la medida que se tengan reglamentos de construcción adecuados para el tipo de suelo y edificación debidamente aplicados, la probabilidad de que se tengan daños y víctimas pues disminuirá notablemente. Para llegar a algo tan rebuscado y mencionado muchas veces, que es la resiliencia, que es la capacidad de un sistema o de una comunidad que después de sufrir algún daño pueda absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de forma oportuna y eficaz. Y finalmente, bueno, sería esa como que la parte final de toda esta charla.